Que Dios les bendiga a todos mis amados en la fe en Cristo Jesús. Gusto en saludarlos. A esta hora voy a traerles un mensaje de la palabra de Dios. El título es El poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. En Juan capítulo 11, versículo 25, nos dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Queridos amigos y hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, vano sería estar atrás de esta cámara. Pero quiero decirles en esta hora que Cristo preparó a sus apóstoles, que Cristo equipó a sus profetas para traernos este mensaje, dejarnos estos ejemplos poderosos. El poder de la resurrección es la verdad central del Evangelio. Y el Evangelio se está predicando en muchos lugares poderosamente, con mucha gracia, con mucho valor, porque los apóstoles, podemos notar que con gran poder daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y abundante gracia había en ellos. De tal manera que ellos podían realizar milagros, maravillas y prodigios. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo. Pero el Señor nos ha traído un sacudimiento. ¿Para qué? Para infundir una vez más el Evangelio, para propagar una vez más el Evangelio, para cumplir con la gran comisión. Debemos de estar bien equipados, bien preparados, porque nosotros creemos en el poder de la resurrección, la cual es la base de nuestra fe. Con toda la experiencia que los discípulos adquirieron a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo mismo, pues ellos tomaron la base firme de la fe. Vaya la redundancia. Pero Cristo les anunció a sus discípulos su resurrección. Cristo más bien la profetizó, se las declaró, se las anunció. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero después que haya resucitado, les dijo, iré delante de vosotros a Galilea. Les dio ese mensaje y tal vez por la emoción o por el momento no lo pudieron percibir, pero a medida que se pasó el tiempo se llegó el día de la crucifixión y nosotros anunciamos la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. No podía haber resurrección si no hubiese muerto, pero el Señor Jesús les anunció la muerte y su resurrección. Amigos, hermanos, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Y el apóstol Pablo lo saca a colación en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y en el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en pecados? Oh, pero mis amados hermanos, Cristo murió por nosotros y tenemos la base de la fe por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos el ejemplo poderoso, maravilloso, excelente. Ejemplo a seguir del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando le preguntó Cristo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién creéis que soy? ¿Que soy? Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, con esa convicción y con esa base de fe, el apóstol Pedro fue creciendo, fue incrementándose su fe, como la fe nuestra debe de seguir creciendo. El apóstol Pedro ahora llevó el testimonio, o más bien nos está narrando el testimonio
de la muerte y resurrección de Cristo en casa de Cornelio. Y de esta casa era la casa a la que yo me refería, de que ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, recibieron la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, convicción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y a medida que él les estaba narrando a esta familia, acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor empezó a obrar. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hablar del Evangelio. En esto consiste el Evangelio, el ciclo del Evangelio. Hablar de que Jesús murió y resucitó. Y trae grande cosecha, grandes resultados. Vamos a ver la experiencia por la cual pasó el apóstol Pedro. En el capítulo 10, versículo 38 al 43, son muchos versículos, pero tú vas a tener suficiente tiempo para leer la escritura en tu casa y te voy a dar mucha tarea. En Hechos 10, 38, 43 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice, porque Dios estaba con él. Qué seguridad, qué confianza, porque ellos tomaron en serio las palabras del Señor Jesucristo, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Y pondrán las manos en los enfermos y los enfermos sanarán. Pedro, como los demás apóstoles le creyeron al Señor Jesús. Y nosotros debemos de creer en el Señor Jesús, en las palabras que Él ha dejado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y Él con mucha afirmación dice, y nosotros, hablando por los demás apóstoles, dice Pedro, y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Dice, a quien mataron colgándole en un madero. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice el versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Porque cuando Jesús resucitó, se les apareció a los apóstoles, a más de 500 y a otros más, que no me faltaría tiempo para mencionarlo. Y dice, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y a nosotros, dice, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. O sea, de Cristo. De este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados. En ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, el Hijo de Dios. Ningún otro ídolo te va a dar salvación. Ningún otro nombre que se nombre te va a dar salvación. Solamente el Señor Jesucristo te da perdón de pecados. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Y sigue narrando, sigue dando el testimonio del Señor Jesucristo, de la vida del Señor. Esto es predicar el Evangelio. Cuando Él sigue hablando, dice, mientras aún hablaba, el versículo 44 hasta el 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué creen que sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y quiénes son los que oían el discurso? La familia de Cornelio, la familia y los amigos de Cornelio estaban escuchando el mensaje. Cornelio había mandado traer a Pedro. Pedro había estado en ayuno, en oración. Dios va a usar a la gente que ora. Dios va a usar a la gente que ayuna. Si tú vas a exponer el mensaje de la palabra de Dios, prepárate.
Prepárate, querido hermano en Cristo, prepárense. Yo les he mencionado que muchos de ustedes de aquí de la congregación van a estar saliendo, van a ser portadores de la palabra de Dios. Necesitamos obreros. Hemos rogado al Señor de la mies que envíe obreros a su mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos y necesitamos llevar el evangelio. Prepárate, mi amigo, prepárate, mi hermana, y prepárense ustedes, aquellos que están escuchando el mensaje de la palabra del Señor, porque en cuanto llegue el poder del evangelio a tu vida, en cuanto tú creas y tu fe crezca, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, tú vas a ser un futuro predicador, una futura portadora de la palabra de Dios, porque no siempre vamos a estar nosotros. Pero tú vas a ser el siguiente, gloria al nombre del Señor. Y alaba y glorifica el nombre de Dios porque el Señor va a llegar a las vidas, a los corazones, a las casas, así como llegó a la casa de Cornelio. Llegó Pedro y les empezó a testificar del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, hablando de sus experiencias. Y dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a entrar en convicción. Empezaron a reconocer sus pecados. Ellos entendieron que Jesús era el único que podía perdonarles. Dice, y los fieles de la circuncisión, o sea, los amigos, los que acompañaban al apóstol Pedro, se quedaron atónitos, nos dice la Escritura, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estos son los resultados que vemos cuando hablamos del poder de la resurrección. Necesitamos levantarnos, hablar a voz en cuello de que Cristo murió, de que Cristo resucitó al tercer día y que Él viene pronto. Él nos da esperanza. Él quiere que seamos como Él. Él quiere que lo imitemos a Él. Tenemos un buen fundamento apostólico y profético. Y Pedro motiva, viendo lo que el Espíritu Santo se empezó a derramar, viendo el fruto de la palabra, del poder del evangelio, del poder de la cruz, del poder de la resurrección. Trae efecto maravilloso, trae grande. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Pero hay grande resultado porque todavía hay gente, hay un pueblo de fe. Y esos son ustedes, mis amados hermanos en Cristo. El Señor los va a levantar poderosamente con la llenura, con el poder, con la unción del Espíritu Santo para hacer maravillas, milagros y prodigios en este tiempo. Sí, en este tiempo porque se requiere, se necesita la ayuda, la mano de obra en la obra de Dios. Sí, claro, bendito el nombre del Señor, glorifícale, exáltale porque Él es bueno y porque grande es su misericordia. Y los oían que alababan y magnificaban el nombre de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Viendo el avivamiento, viendo el resultado de la salvación, de que se rindieron a Cristo, de que se arrepintieron de sus pecados, de que hicieron confesión. Pedro los motivó para que se bautizaran en agua. En Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48 nos dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Manos a la obra. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que bautizamos en agua? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros testificamos? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros compartimos nuestra fe en Cristo? No nada más una vez al año, cuando se llega la Semana Santa debemos de traer este tipo de mensajes, sino debe de ser continuamente. Pero a este tiempo, a estas alturas, Dios nos ha venido hablando. Vino a remover nuestra fe, vino a sacudirnos para ver dónde estamos parados. Queridos amigos y hermanos,
levántese en el nombre del Señor. Levante pendón en el nombre del Señor. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Salve Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Y yo sé que hay muchos hermanos que están invocando el nombre del Señor en sus casas. Vaya, qué tiempo tan maravilloso nos dio el Señor para estar con nuestras familias, para conocerlas mejor, para darles tiempo de calidad, tiempo que no teníamos ni para la iglesia, ni para la familia, mucho menos para la iglesia. Pero vaya, vamos a seguir con el mensaje. Gloria al nombre del Señor. En Revelación capítulo 1, versículo 9 al 11, vemos otra de las experiencias, no solamente del apóstol Pedro, sino ahora vamos a ver a Juan en la isla de Patmos. Porque ya les conté las experiencias que tuvo el apóstol Pedro, maravillosamente, y hombres de oración, hombres de fe, pero aquí vemos a otro de los apóstoles, a Juan el amado, quien se recostaba en el pecho de nuestro Señor, una comunión tremenda que tenía, una relación tremenda que tenía con el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y de esa manera nosotros debemos de tener ese acercamiento, desear ser como Jesús, seguir a Jesús en todo momento. Cantábamos hace muchos años, oh si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo. Y es bien fácil cantarlo, pero vivirlo es diferente. ¿Estamos dispuestos nosotros de vivir por Cristo, de morir por Cristo, de morir por nuestro prójimo, por los demás discípulos, por los demás seguidores del Señor? No sé. Que el Señor haga firme nuestra fe, hermanos, porque vienen tiempos difíciles. Si crees que esto del coronavirus es algo difícil, vienen más. Yo te traigo un mensaje de esperanza, pero para que te pongas firme en la fe, para que lo que venga más difícil no te mueva, no te muevas. De todo va a venir todo viento de doctrina, van a venir diferentes voces, pero tú tienes que oír la voz de Cristo, porque Él es la resurrección, Él es la vida, el mismo que dijo, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el mismo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese es el Señor Jesucristo. La experiencia que tuvo Juan en el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Copartícipe en las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y el reino de Jesucristo es, nosotros somos la extensión del reino del Señor. La iglesia somos la extensión del reino del Señor. Nosotros debemos de propagar el evangelio del Señor. Y dice, y en la paciencia del Señor, hermanos, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La paciencia que tiene el Señor, la paciencia que ha tenido el Señor. El Señor nos ama. Él aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y aquí Juan, el amado, tiene una experiencia maravillosa de tener que escribir lo que el Señor le está pidiendo. Le dice aquí en este versículo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe. Y cuando el Señor te dice, escribe, tienes que obedecer. Porque de la forma como trataba en la intimidad con el que le busca, y en este caso Juan, el Señor te va a decir, escribe, hijo, escribe, hija, escribe. Sí, porque es el mismo Señor que resucitó, porque es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es el mismo Señor que hemos recibido, es el mismo Señor que hemos hecho Señor y Cristo en nuestras vidas. Y su mismo poder está en nuestros corazones.
aquellos que le hemos recibido. Pero si hay alguien que necesita recibir a Cristo y hacerlo Señor de su vida, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, mañana será muy tarde. Entonces el Señor le da instrucciones a Juan y le dice, escribe. Le dice, en el versículo 11, dice la voz que decía, yo soy el Alfa y el Omega, ya les mencioné, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y a Laodicea. Ahora, todas estas iglesias tenían sus pros, sus contras, tenían como las iglesias del día de hoy. No habemos ninguna iglesia perfecta. Por eso vemos que hermanos vienen y van y andan buscando una iglesia perfecta. Si hubieran recorrido las iglesias a Éfeso, Esmirna, las iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, a lo mejor le dieron vuelta a las 7 iglesias, yo no sé. Pero hay un plan, hay un propósito por el cual le está dando una visión a este apóstol. En oración, el 26 de marzo, el Señor me mencionó, me dijo que le mencionara a la iglesia, o sea, a ustedes, Sendero de la Cruz, que hiciéramos una reflexión, que investigáramos el estatus, la forma, el testimonio que tenía cada iglesia, las obras buenas, las obras malas y las promesas, y que reflexionáramos por si acaso nosotros nos hemos desviado de la fe o en alguna doctrina, pero yo se los dejo de tarea. Y también me mencionó que nos mantuviéramos en su secreto. En el secreto es estar en la presencia de Dios para recibir de su voz, para recibir de su espíritu. Ustedes saben, hermanos, las enseñanzas que les hemos traído. Bendito el nombre del Señor. Volviendo a la visión que tiene y la experiencia que tiene Juan, nos dice en Revelación, en el libro de Apocalipsis 1:12, ¿qué es lo que ve Juan? Bueno, ve muchas cosas y oye. ¿Qué experiencias tan maravillosas? A mí me preguntó el líder de la alabanza en este mes pasado, hermana, ¿usted ha visto a Jesús? Y le dije, sí lo he visto, pero yo no he visto su rostro. Dice, bueno, nada más quería saber porque yo tuve una experiencia y eso y esto otro. Hermanos, el Señor les va a dar revelación. El Señor quiere revelar a quien Él quiere y cuando Él quiere. Así es de que prepárese. Aquí estamos hablando de la visión de Juan en la isla de Patmos. Juan tuvo la experiencia maravillosa de ver, de escuchar. Vemos en el versículo 12, a mí me impresiona mucho, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto atrás. No sé si ustedes han pasado por esta experiencia de que alguien les habla y dicen, ¿por dónde se oye la voz? Por aquí, y se voltea. Bueno, dice Juan, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Está describiendo la visión del Hijo del Hombre, la visión de nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos hablaban y testificaban lo que oían, lo que veían y palpaban del Señor Jesucristo. No se quedaba nada fuera sin compartir. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Ahora, yo pregunto, ¿de qué color es este? ¿Es rojo carmesí o nada más es rojo? No sé, ustedes dirán. ¿Esto de qué color es? Es blanco. Muy bien. Fue lo que encontré, motitas de algodón para mostrarles. Dice, sus pies, dice, en el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Dice, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso se refiere a rostros resplandecientes. Cuando los discípulos oraban y los llevaban ante los concilios a ser juzgados, a ser encarcelados, ellos entendían, ellos sabían que ellos habían estado con Jesús. Nosotros debemos de tener esa relación con el que vive y reina para siempre, con el Cristo que murió y resucitó. El Cristo resucitado. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. De aquí en adelante tu vida va a ser diferente. Espero que tú recibas nueva revelación, nuevo entendimiento, nuevo conocimiento del Señor Jesucristo para llegar a la medida de un varón perfecto, para llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Desde el momento en que somos salvos, Él espera de nosotros. Él espera que nuestra fe crezca, que no nos quedemos en el mismo lugar. Por eso dice el apóstol Pedro, también dice en sus epístolas, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, y así se va. Debemos de crecer en el Señor. Gloria al nombre del Señor Todopoderoso. Dios es bueno. Aquí esperamos, está anunciado de que va a nevar, pero a este momento yo siento la presencia del Señor, a estas instancias tan fuerte que siento el calor del Espíritu Santo y espero que llegue el poder del Espíritu Santo allí donde estás y que recibas un cambio, el que necesita sanidad, que reciba el toque del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de mi Cristo, porque Él es bueno y porque grande es su misericordia. Y luego Juan está describiendo al Hijo del Hombre, a Cristo, al Cristo resucitado. Dice, sus pies semejantes al bronce. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y ya les mencioné que su rostro resplandecía como el sol. Cristo nos llama a cuenta, hermanos. Cristo nos está llamando a cuenta. Ahorita. Todo lo que está sucediendo es como un preámbulo de todo lo que viene después. Es como un ensayo. Tenemos que prepararnos, la iglesia, en santidad, en arrepentimiento, pero bien convencidos de que tenemos la base de nuestra fe, porque creemos en el poder de la resurrección. Cristo nos llama a cuenta y sigue llamando a cuenta a todo aquel que por alguna ocasión, que si alguien le dio un tratado, si alguien le compartió el mensaje y lo rechazó, el Señor lo está llamando a cuenta. Y todavía está llamando porque el Señor es misericordioso. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. En Isaías 1:18, Él todavía extiende la invitación a través del profeta Isaías. Desde entonces, desde antaño y hasta el día de hoy, todavía hay tiempo, todavía hay esperanza para que usted rinda su vida a Cristo si no ha rendido su vida a Cristo. El Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como la nieve serán emblanquecidos. Imagínense nada más las promesas del Señor a través de los profetas y a través de los apóstoles. Por eso les dije que estamos cimentados, la base de nuestra fe es apostólica y profética. ¿A dónde quiero llegar?
es que Juan el Amado tuvo esta experiencia de ver al Señor Jesús y su cabeza, nos describe en el libro de Revelación, era blanca, como la blanca lana, blanca como la nieve. Y así el Señor promete perdonar nuestros pecados con su sangre preciosa, borrar nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y vienen a ser como blanca lana. Él espera que crezcamos a la medida de Él, a la plenitud de Él, que tengamos la mente de Jesús. Es importante creer en el poder de la resurrección. Es preciso que rindas tu vida lo más pronto posible. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque en aquel entonces, cuando endurecieron el corazón en el desierto, cayeron como 23,000. En este tiempo hay tanta gente que está pereciendo sin Cristo, sin fe, sin esperanza, pero tú todavía tienes la oportunidad de recibir y de hacer la paz y de venir a cuentas con el Señor Jesucristo. Haz cuentas con el Señor Jesucristo. Muy bien. En el versículo 13 del capítulo 4 del libro de Hebreos nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. El Señor, el ojo de Dios, todo lo ve. Él conoce aún tus pensamientos. Él conoce tu corazón. Dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo? Claro que sí. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él lo hizo todo, está esperando de nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y Juan, en su visión, en la visión del Hijo del Hombre, él vio la boca, él describe acerca, dice, de la boca del Señor, que salía, decía que salía como el versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y en el versículo 12 de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, mis amados hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, lo dice su palabra, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe qué es lo que está pasando por tu mente. Él conoce tu dolor, Él conoce tu aflicción y Él quiere llegar a tu vida. ¿Estás dispuesto de seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto de creer como Marta se lo confesó al Señor? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan, en la isla de Patmos, tiene esa experiencia maravillosa de ver al Hijo del Hombre. Tuvo la experiencia maravillosa no solamente de haber sido partícipe en la transfiguración, sino ahora en la isla de Patmos tiene esta visión de el Cristo glorificado, de Cristo glorificado. Cristo se identifica con Juan.
El Señor sabe quiénes son los suyos. Y Él siempre se va a identificar con los suyos. En Revelación, Apocalipsis 1:17 nos dice, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí. Oh, gloria al nombre del Señor. Es maravilloso buscar la presencia de Dios. Es maravilloso confiar en un Cristo vivo, en un Cristo de poder, en un Cristo resucitado. Cristo resucitado. Dios es un Dios de vivos. No solamente de muertos, sino de vivos. Dios es Dios de todos. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí. Dice, la puso sobre mí y me dijo, diciéndome, no temas. El Señor Jesús puede llegar allí donde tú estás y poner su mano sobre ti y decirte, no temas. Yo soy el primero y el último. Versículo 18. Dice, y el que vivo, Él da testimonio, así como les dio testimonio cuando estaba ministrándole a los discípulos en el tiempo de sus 3 años o 3 años y medio que les ministró y preparó a los discípulos. Les profetizó de que Él iba a resucitar. Ahora Juan tiene una experiencia de ver el cuerpo glorificado del Señor. Un día le vamos a ver tal como Él es. Dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, dice, el que vivo y estuve muerto. Está hablando, dice, presente, y el que vivo. Dice, y estuve muerto, pasado. Mas he aquí que vivo, presente, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y tengo. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, yo no puedo estar orando en contra de un juicio de Dios, porque es oponerme en contra de Dios. Si el Señor envió este virus como uno de sus juicios, ¿quién soy yo para estar orando en contra? El Señor nos va a guardar. Si Dios con nosotros, pues ¿quién va a venir en contra de nosotros? El Señor va a proteger a los suyos. Muy bien. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si el Señor se quiere llevar o nos quiere llevar antes o después o cuando Él quiera, el asunto es estar firmes, creyendo en el poder de la resurrección, que es la base de nuestra fe. Que nuestra fe esté firme. ¿Alaban al Señor, hermanos? Yo sé que están contentos. Yo sé que están felices porque ustedes gozan de la salvación que el Señor nos ha dado. Y sé que gozan de la fe. Y yo sé que hay gente que ama al Señor, gente temerosa al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Juan tuvo la experiencia maravillosa de ver al Señor Jesús. Qué bonito. Al que vive por los siglos de los siglos. Al que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Con quién estamos luchando hoy en día? La lucha nunca ha sido contra sangre y carne. Siempre ha sido contra principados, contra potestades de las regiones celestes. Pero Cristo, el Cristo resucitado, Cristo el Hijo de Dios, Cristo es la imagen del Dios invisible. En Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él tiene el poder, dice, para todo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Este coronavirus no se ve. Visibles o invisibles, dice. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entienda y comprenda con la revelación y a la luz del Espíritu Santo lo que estoy hablando. Usted saque la conclusión. Muchos se preguntan, ¿salió de aquí, salió de allá? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Rendirnos y humillarnos ante su presencia. Y es tiempo de adorarle, de glorificarle, de rendirle todo loor, de rendirle nuestra gratitud. La fe en el poder de su resurrección asegura la salvación y tenemos la responsabilidad de ganar almas, siguiendo el ejemplo de los apóstoles y de los profetas. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 11:25, ya sabemos la respuesta que le dio a Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la conversación que tuvo con Marta. Y luego en el versículo 27 le dice, ¿crees esto? Le dice a Marta, ¿crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amigo, amiga, tal vez tú tienes hijos, hijas que no son salvos, que no son salvas. Yo no sé por cuál camino van, solamente Dios sabe. Pero todos queremos que nuestros hijos, que nuestras familias, como en la casa de Cornelio, él vio la necesidad y quería que llegara la bendición a su casa. Por eso mandó traer al apóstol a Pedro, por orden de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta hora voy a hacer una oración por aquellos que quieran rendir su vida a Cristo. En Romanos 10:9 nos dice, y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiésale tus pecados a Cristo y vas a ser salvo. Y vas a recibir el sello del Espíritu. Vas a recibir gozo, paz. Y tu fe va a crecer. Digo que tu fe va a crecer porque la fe ya vino, porque escuchaste el mensaje, porque la fe viene por el oír. Y el oír viene de la palabra de Dios. El testimonio, la predicación y la enseñanza de la muerte y resurrección de Cristo, de los apóstoles y de los profetas, edifican nuestra fe. En Efesios 2:20, para terminar,
quiero decirles que nosotros, mis amados hermanos, Sendero de la Cruz y todos aquellos que están escuchando de habla hispana, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El poder de la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los amo en Cristo. Deseo verles pronto y espero ver familias convertidas, a tus amigos convertidos y a aquellos que están presos, aquellos que están desahuciados. Voy a orar en este momento, aún por los extranjeros, por los huérfanos y por las viudas. Oremos y únanse. Únanse, voy a hacer una oración de fe. Espero que haya suficiente tiempo. Yo voy a pedirles a ustedes que junten a su familia y se pongan cerca de la cámara. Voy a extender mis manos y voy a hacer la oración de fe. Si alguien está enfermo, pues crea que el Señor va a obrar. No hemos tenido la oportunidad de poder orar por ustedes en persona, pero lo podemos hacer por este medio. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido que tú bendigas, que tú toques, Señor, los corazones primeramente de las almas abatidas, afligidas, los que tienen ese vacío, los que no te conocen, pero en este momento escucharon el poder de tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, el poder de la resurrección, que es la base de nuestra fe. Hay algunos que están tambaleándose, Señor, están titubeando, Padre Santo, pero trae convicción a través de tu Santo Espíritu, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Señor, yo te pido que tú toques a los que están presos, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre ellos. Algunos ya te han recibido, Señor, pero se sienten tristes, solos, angustiados. También aquellos que están pasando por pensamientos dificultosos. Oh, Padre, en el nombre de Jesús atamos y echamos fuera todo pensamiento de suicidio en el nombre de Jesús. Aquellos que están, Padre, enfermos en el precioso nombre de Cristo. Aquellos que están luchando por sus vidas, aquellos que están esperando un milagro de que sus familiares sean sanados de sus pulmones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Ramay Sarakuya Mastalabasaya Rikandara Basaya Su Aya Maharubka Istamahasa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, porque tú nos llamaste, Señor, para predicar el evangelio de la paz, el poder de la palabra, Señor, el poder de la cruz, el poder de tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, creemos que tú moriste y resucitaste al tercer día. Señor, yo te pido que salves las vidas, que transforme los corazones. Queremos ver familias enteras rindiéndose a Cristo, humillándose ante tu presencia, Señor, y siendo salvos y sanados y bautizados con el poder de tu Santo Espíritu. Esperamos ver familias enteras, Señor, bajando a las aguas del bautismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sobre todo nombre, aquel que está enfermo, que quede sano, y aquel que está pasando, Señor, por locura, esquizofrenia, en el nombre de Jesús, que quede en su juicio cabal por el poder de la sangre del Cordero. Gracias, Señor, gracias, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo mal. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Que el Señor de gloria les bendiga, mis amados hermanos. Nos veremos pronto. God bless you, Pathway of the Cross. Dios les bendiga, Sendero de la Cruz. I'm your pastor, Lavro C. Hernández. Soy su pastor, el reverendo Lavro C. Hernández. Today's Sunday is the third Sunday that we as a church have not come together as one. Hoy, ese domingo, es el tercer domingo que todos nosotros como iglesia no nos hemos reunido en el templo.
I am more than sure that all of us miss one another. I am more than sure that we miss being in the house of God. Sé que todos nosotros nos extrañamos el uno del otro. Sé que todos nosotros extrañamos estar en el santuario, en la casa de Dios. But one thing we should never forget, pero una cosa que jamás debemos de olvidar. Christianity is our lifestyle. El cristianismo es nuestro estilo de vida. The moment we committed in making Jesus Christ our Lord and Savior, our lifestyle changed. Al momento que nosotros nos entregamos a Jesús como Él siendo nuestro Señor y Salvador personal, nuestro estilo de vida cambió. Pathway was founded in 1936. Esta iglesia fue fundada en 1936. We have had people come in, go out. We have had people throughout the years serving God and dying serving God there at Pathway. Hemos tenido muchas personas entrando y saliendo. Hemos tenido muchas personas que sirviendo a Dios por muchos años han fallecido y se han ido ante la presencia del Señor. One of the things we should know, una de las cosas que debemos de saber, God has always been faithful. Dios siempre ha sido fiel. Just as you and I have been faithful. Tal como tú y yo hemos sido fieles. Where am I taking you to? ¿Hacia dónde te estoy llevando? Your tithes and offering. Tus diezmos y ofrendas. That also is a lifestyle. Eso también es un estilo de vida. We give our tithes and offering of what God gives us. Damos nuestros diezmos y ofrendas de lo que Dios nos da a nosotros. Probably some of you, because of what is happening, quizá algunos de ustedes por lo que está pasando, do not have income coming in the way you used to. Quizá no tienen entradas financieras viniendo hacia ustedes como antes. But God is faithful. God is true. Pero Dios es fiel. Dios es verdadero. He is always there for you and I. Él siempre está allí por ti y por mí. Tithes and offerings didn't end. Los diezmos y las ofrendas no se han terminado. You and I have to be faithful. Tú y yo tenemos que ser fieles. I know that probably this shouldn't be done. Sé que quizá esto no se debe de hacer. But we have a deacon that is passing through a process of sickness. Tenemos un diácono que está pasando por un proceso de una enfermedad. He was in the hospital for more than a month. Estaba en el hospital por más de un mes. And now he is in his home, recovering. Y ahora se encuentra en su casa recuperándose. When I went to the church, to the building, to the house of God, and I got the mail from the mailbox. Cuando fui a la iglesia, al templo, al santuario, y tomé las cartas del buzón, he had sent his tithes and offering. Él había enviado sus diezmos y ofrendas por correo. I was really impressed on the faithfulness of this brother and sister, de la fidelidad de este hermano y hermana. So where am I taking you to? ¿Hacia dónde te estoy llevando? Don't forget to give your tithes and offering. 3 weeks have passed and we haven't received any tithes and offering. 3 semanas se han pasado y no hemos recibido diezmos y ofrendas. So I'm asking you as your pastor, be faithful unto God. Yo como pastor tuyo te estoy mencionando, sé fiel a Dios. Mail your tithes and offering. Text your tithes and offering through text giving. Or call us and we'll find a way for your tithes and offering to be taken to the house of God. Puedes mandarlo por correo, puedes enviarlo por mensaje de texto en dar por texto, o llámanos y buscaremos la manera para que tus diezmos y ofrendas lleguen al templo. Pero hay que ser fieles, but we should be faithful. Once again, blessings unto you. Una vez más, bendiciones hacia ti.